Pensé un cuento esta semana, para salir un poco de la rutina, estuve creativa, ¿eh? Pensé un cuento en el que imaginé un país, el país de Pirincho. De ratos parece un reino, de ratos parece un circo, pero supongamos que el de nuestro cuento es un país. Y supongamos que no hay un solo Pirincho, sino que hay varios Pirinchos. Hay en la literatura infantil, los que tienen niños, niñas, deben saberlo, un montón de cuentos con un personaje que se llama Pirincho. Pero el nuestro es un Pirincho bastante particular. En el país de Pirincho, o de los Pirinchos, suelen escucharse o leerse cosas verdaderamente asombrosas. Alguna colega, por ejemplo, de Pirincho, sostendrá sin ninguna congoja ante una pandemia que necesita miles de muertos para poder justificar la pereza y la angustia que le ocasiona el encierro. A los Pirinchos no los escandalizan estas afirmaciones, ni les resulta extraño que se prioricen los negocios antes que la vida, sobre todo si no se trata de sus propias vidas. En ese país sobra gente, están seguros. Parecido a lo que ocurre en Argentina, donde ciertos sectores de poder están convencidos de que sobran argentinos que bien podrían ahora mismo salir a trabajar para que sus ganancias no caigan, porque ellos solamente pueden pensar en números. Si se enferma un trabajador, enseguida se reemplaza por otro. El laburante deja de ser un ser humano. El laburante es un costo necesario. Para ese grupo de poderosos, para los que trabaja Pirincho y por los que se desvive además, servicial, sobran ciudadanos. Bastará con los que hagan el trabajo a un costo barato, algunos que le limpien en toda la amplitud que permite la palabra. Bastará con los miembros del club y, por supuesto, algunos pirinchos que no dejen de aplaudir. El mundo, prácticamente para ellos, puede funcionar así. En el país de Pirincho se llama gasto cualquier inversión tendiente a contener a las familias menos favorecidas, víctimas en realidad de la inequidad del capitalismo. Digo capitalismo sin adjetivos. En el país de Pirincho, los pobres no tienen nada que hacer, pero nada que hacer, en la universidad. En ese país denuncian autoritarismos y se implementan políticas públicas y proponen un cambio hacia un supuesto sistema de libertades que sería justamente un sálvese quien pueda. A eso están acostumbrados y allí se hacen fuertes históricamente, porque claro, siempre son ellos los que pueden salvarse. Por eso a los que viven en el país de Pirincho no les importa lo que pasa en este momento con millones de argentinos en la pobreza. Por eso no se preguntan por la infancia, por la llegada del frío, cómo hacen los que no tienen, cómo hacen los que viven hacinados, sin servicios, cómo hacen aquellos argentinos que están al margen, tan al margen, que ni el Estado llega. Los nadie que nombraba Eve, los nadie de Galeano, los que no salen en los diarios. Por supuesto que en el país de Pirincho desprecian absolutamente las luchas colectivas y sus referentes. En el país de Pirincho proponen debatir semanas sobre una dicotomía inconducente, cuarentena sí, cuarentena no. Mal haríamos en Argentina si nos dejáramos enredar por falsos debates como estos que se proponen, porque el sistema sanitario empieza a mostrar una avanzada en la ocupación de camas en la zona más afectada y además ese foco de contagios que es hoy AMBA pone en riesgo a todo el país. No lo digo yo, lo dice el presidente, lo dicen los números, los dicen los diarios del día de hoy. Vayan a los diarios de las provincias. Las provincias que no tenían y comienzan a presentar casos por una cuestión obvia, más que nada pensando en ese centralismo histórico que hoy nos pesa, les diría, casi más que nunca. Los casos nuevos son casos importados de Buenos Aires. Entonces, lo que ocurre en Cava no es un problema de Larreta, de su electorado, o de Larreta y el núcleo duro macrista, o un problema de ese círculo que sale a cuestionar la cuarentena. Es un problema de absolutamente todos los argentinos. Y visto a la distancia, podríamos decirles que es inentendible que se esperen 3, 4 días más para levantar actividades que no son esenciales, como el famoso running. Es en inglés, ¿no? Son runners, no son corredores. Los contagios aumentaron y comenzaron a contarse, se lo veníamos advirtiendo, ¿no? De a miles de repente, de a 2000 hoy, y sin embargo habrán tardado unos 10 días o más
desde que se viene hablando del retroceso, en suspender este tipo de actividades. ¿Cuáles son las prioridades? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las prioridades? ¿O será que promediando el año empieza a pesar más el tema de las elecciones del año entrante? ¿O será que a tanto escándalo explotándole en la cara al macrismo no quieren sumar el descontento en esa parte de sus votantes endureciendo la cuarentena? Cuarentena sí, cuarentena no. Se corre el eje de otras discusiones que deberíamos estar dando en Argentina y que no solo el presidente debe habilitar, deben tener consenso en gran parte de la ciudadanía. Por lo pronto, si no se nombran, si no se ponen sobre la mesa, si no se demandan, nunca serán prioridad. Los pirinchos trabajan para que la mayoría no se dé cuenta, pero este momento de crisis es probablemente la mejor oportunidad para replantear situaciones que son injustas en nuestro país desde siempre. La discusión por las tarifas, la generación de energía es una de ellas, lo nombrábamos recién. Mindlin no dejó de ser Mindlin en estos meses. Los que tuvieron ganancias extraordinarias, mientras el resto empobrecía, siguen siendo exactamente los mismos y siguen siendo igual o más de ricos. Más allá de lo que ocurra con los planes de expropiación, Vicentín sigue debiéndole millones a todos los argentinos. Solo en el país de los pirinchos, solamente ahí, es posible que los robados salgan a defender al ladrón. Los precios de los alimentos básicos siguen siendo altos y prohibitivos para millones, más allá de que la inflación pareciera menguar. Los que menos tienen siguen aún siendo los que más aportan. Los medios siguen estando concentrados y dominan con claridad lo que debatimos y lo que no, lo que se sabe y lo que no, lo que se dice y lo que no, tan concentrados como para lograr que no sea un verdadero escándalo nacional todo lo que trascendió en estos días sobre el espionaje macrista. Porque sí, en el país de Pirincho, los presidentes que enarbolan la institucionalidad y la república escuchan las conversaciones de sus opositores para perseguirlos, y solo en el país de los pirinchos, porque esto no podría ocurrir en otro lugar, el presidente además también espía a la familia. En ese extraño país se arman causas con la complicidad de jueces y fiscales que pretenden ser prestigiosos. Y los espías hacen producción en programas de televisión. Esto es ficción pura, ¿no? Los espías hacen producción en programas de televisión y medios de comunicación que se presentan como independientes y que van a denunciar atentados a la libertad de prensa cada vez que les objeten esa conducta. ¿Qué país? El de Pirincho. En el país de Pirincho, a los que piensan diferente se los persigue y se los demoniza. Se amenaza a su familia y, si es posible, se los encarcela para que dejen de lado cualquier idea que pueda reflejarse en una disputa de poder. En el país de Pirincho trabajan a destajo para que la normalidad que abandonaron hace 6 meses vuelva lo antes posible. Porque si no van a tener que dar explicaciones y quizás hasta pierdan privilegios. Los que vivimos en Argentina pretendemos otra justicia, otros medios, otras prioridades. Por supuesto que pretendemos otra normalidad. Pero está claro, no se construye sola.